Todo bien, gracias, profesor. Gracias, gracias. Disculpen el atraso. Ok, vamos a iniciar. Vamos a ver, entonces ya estoy grabando. Vamos a compartir pantalla de una vez. Ok. Segundito, tengo que cerrar un poco de cosas que tengo aquí. Ok. Un segundito, muchachos, ya les voy a habilitar aquí los ejercicios. Un segundito, muchachos.
Ok, muchachos, entonces ahora sí, revisen porfa su aula virtual en la pestaña de semana 12. Y ahora sí les voy a compartir aquí pantalla. Ok. Ok, les habilité 3 archivos PDF. El primero dice restricciones condicionales PEB, ejercicios PEB2 y ejercicio PEB restricciones condicionales. Ok, entonces, pues bueno, buenas noticias. Ya hoy oficialmente es la última clase donde vamos a ver temas nuevos, digamos. Este es el último tema que vamos a ver. La próxima semana, en semana 13, hacemos práctica de examen y dentro de 2 semanas vamos a estar haciendo el examen, ¿ok? Entonces, pues bueno, este ya es lo último nuevo que vamos a ver. Entonces, la semana pasada veíamos eh, programación entera binaria y veíamos que la gran diferencia con lo que es programación lineal o lo que estamos acostumbrados a resolver, la gran diferencia es que las variables de decisión toman valores de 0 o de 1. Por eso es que son binarias. Las variables de decisión son binarias. Hicimos, si no me equivoco, 3 ejercicios la semana pasada y parte de lo más complejo, si se quisiera ver desde ese punto de vista, lo más difícil o lo más retador, es el hecho de formular las restricciones, ¿ok? Eh, lo que vamos a ver el día de hoy, que es programación entera binaria, la parte más retadora es esa misma, la parte de las restricciones. Es decir, las variables de decisión van a seguir siendo binarias, ¿ok? Solo ceros y unos. Pero las restricciones van a ser un poquito más complejas porque son condicionales. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos de esas condiciones, ¿ok? Entonces, porfa, vayan abriendo eh, estos 3 archivitos. Vamos a empezar con este que dice restricciones condicionales PEB, ¿ok? Es este que estoy compartiendo en este momento. Entonces, la manera más sencilla que yo como profesor he encontrado para enseñar este tema de las restricciones condicionales es con esta tablita y es utilizando un ejemplo, ¿ok? Ojo, lo voy a dejar claro desde ya. Vea que esta tablita me habla de que si invierto en un proyecto y que luego que tengo que invertir en otro proyecto. Entonces, lo que quiero decir es que los ejercicios que vamos a resolver no necesariamente son de proyectos, sino que esta tabla, la manera más sencilla para enseñar, para entender las restricciones condicionales es a través de estos ejemplos. A nosotros nos va a tocar acoplarnos o acomodarnos al contexto de cada uno de los problemas que resolvamos. Entonces, esta tabla, la parte más importante es esta segunda columna, la que dice ecuación. Esa es la parte más importante, porque esta es la ecuación que nos va a permitir a nosotros formular el problema, ¿sí? Pero aquí viene la condición. En la columna de la izquierda viene la condición. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que esta columna de condición la vamos a usar de referencia. Nuevamente, porque nuestros ejercicios no es que todos van a ser respecto a invertir en proyectos o no. Pueden ser de otro tipo los ejercicios, pero esta es la manera más sencilla de poder aplicar estas restricciones condicionales. Entonces, vamos a irlas viendo una por una. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer esto.
Entonces, imaginemos, muchachos, que tenemos 3 proyectos. Tenemos el proyecto I, el proyecto J y el proyecto K. ¿Ok? Entonces tenemos 3 proyectos. Y resulta que nosotros podemos invertir en estos proyectos. ¿Ok? Cada una de estas condiciones nos va a decir en cuál proyecto invierto, bajo qué condición. Y entendiendo la condición que se está cumpliendo, así va a ser la ecuación para formular la restricción del problema. ¿Ok? Entonces vean, la primera dice, si invierto en el proyecto I, entonces debo invertir en el proyecto J. ¿Cómo se escribe eso matemáticamente o cómo se escribiría esa restricción en el problema de programación lineal? XY, o sea, la variable de decisión que está asociada al proyecto I, tiene que ser menor o igual a XJ. Profe, ¿de dónde se sacó esas ecuaciones? Puede ser una pregunta, es una pregunta válida. Bueno, yo le podría explicar, pero hacer la demostración matemática para llegarle a cada una de estas ecuaciones que tenemos aquí, pues toma su ratito. Entonces, no es que quiero simplemente que se quede con, hágalo así porque así es. No, si usted quiere, yo con mucho gusto, usted me dice al final de la clase o a través de correo electrónico, yo le puedo explicar si alguno quisiera entender el detrás de, que es básicamente una, simplemente demostraciones matemáticas del por qué cada una de estas restricciones se escribe así. Pero para efectos académicos, yo le recomiendo que use simplemente esta, esta tablita que le estoy dando como referencia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una restricción de este tipo de que debo invertir, o que, perdón, si invierto en algo, debo invertir en este otro, o si hago algo, entonces debo hacer esto otro, eso se escribe XY menor o igual a XJ. Veamos la que sigue. La que sigue es, si invierto en I y en el proyecto J, entonces debo invertir en K. O sea, si invierto en I y en J, entonces debo invertir en K. ¿Cómo se escribe eso? XI más XJ menor o igual a 1 más XK. La tercera, si invierto en I o en J, entonces debo invertir en K. Ojo que aquí lo que hace la diferencia es esto. O en la restricción, perdón, en esta condición 2 es un I. O sea, si invierto en I y también en J. La tercera es si invierto I o en J, en alguno de los dos. Entonces debo invertir en K. ¿Cómo se escribe? XI más XJ menor o igual a 2XK. La cuarta. Si invierto en el proyecto I, entonces no puedo invertir en el proyecto J. Eso se escribe XY menor o igual a 1 menos XJ. Ahorita vamos a ver, le voy a poner aquí en rojo una marquita de esto. No porque no la vayamos a usar, sino porque vamos a revisarla algo adicional ahí. Luego tenemos, si invierto en I y no invierto en J, entonces tengo que invertir en K. Eso se escribe XY menos XJ menor o igual a XK. Y por último, si no invierto en J o no invierto en K, entonces no invierto en I. ¿Cómo se escribe eso? Se escribe XJ más XK mayor o igual a XY. ¿Ok? Voy a regresar a esa que tiene ese asterisco. Vean que dice, si invierto en I, entonces no puedo invertir en J.
Vean que a donde dice no puedo invertir en J, al lado derecho del signo hay un 1 menos XJ. Un segundito, muchachos. Ya, muchachos, disculpen. Entonces, lo que les quería decir es que en esta, que tiene el asterisco aquí de color rojo, es que si nosotros queremos escribir este tipo de condiciones de una forma negativa, es decir, vean que aquí dice, si invierto en Y, y vean que XY está solito, ¿ok? Digamos que esta es la parte positiva de XY. Y dice, no puedo invertir en J. La parte negativa de J es 1 menos XJ. Entonces vamos a decir que la parte positiva se escribe nada más la variable de decisión, digamos, XY, pero la parte negativa de XY sería 1 menos XY. Voy a dejar esto aquí simplemente como referencia, ¿ok? Bueno, esto lo voy a quitar y nos vamos a ir, vamos a usar como referencia esta hojita que es el PDF que les subí. Si digamos a este momento usted no me ha entendido ni papa, tranquilo, tranquila, ¿ok? Es mi obligación tratar de explicar esto, pero va a quedar muchísimo más claro cuando ya hagamos los ejercicios, ¿ok? Bueno, entonces iniciemos con el PDF que dice ejercicios PB2, por favor. Aquí son 2 ejercicios y vamos a terminar la clase con el otro PDF que dice PB restricciones condicionales. Pero bueno. Entonces vayamos abriendo un archivito Excel. Entonces aquí, ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio. Vamos con el primer ejercicio. Dice, un equipo de básquetbol colegial de 4 jugadores, no entiendo por qué 4 jugadores, pero bueno, así es el ejercicio, muchachos. Está buscando la alineación inicial de un total de 6 jugadores disponibles. La idea es maximizar la altura promedio del equipo. Los jugadores disponibles son los siguientes, y ahí están. Dave, John, Mark, Rich, Ken y Jim. Y ahí viene la altura de cada uno de ellos y qué posición dentro de la cancha juega cada uno de ellos. Entonces vean que dice, la idea es maximizar la altura promedio del equipo. Entonces, hay 6 jugadores disponibles, pero de esos 6 solo van a poder jugar 4 en la alineación inicial. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar a 4 de 6. Pero es que esa alineación inicial, además de que solo 4 de esos 6 van a iniciar, debemos cumplir estas restricciones que están aquí escritas. Dice,
Al menos un defensa debe iniciar. Vean que aquí tenemos dos defensas. Ken y Jim son defensas. Uno de los dos debe iniciar. Luego, John o Ken se debe quedar en reserva. ¿Ok? John o Ken. Alguno de los dos se tiene que quedar en la reserva. Solo un centro puede iniciar. Dave y John son los centros. Solo uno de esos dos puede iniciar. Y la última es, si John o Rich empiezan, entonces Jim no puede empezar. ¿Ok? Entonces vean que aquí ya las restricciones son más bonitas, son más retadoras que el tipo de restricciones que hemos, o que al menos vimos la semana pasada. Entonces, montemos esto en Excel. A ver si me permite hacer un copy-paste. Jugador, altura. Okay. Okay. Ahí ya tenemos la tablita. Entonces lo primero que vamos a hacer, muchachos, es definir nuestras variables de decisión. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es agarrar parte de esa tabla y voy a poner acá en amarillo. Estas son mis variables de decisión. ¿Ok? Si hay un 1 a la par del nombre del jugador, ese jugador entra en la alineación inicial. Si hay un 0, se queda en reserva. ¿Ok? Vamos a poner acá la función objetivo. Y lo que queremos es maximizar Z, que es la altura. Decía el problema que lo que se quiere es maximizar altura. Y eso va a ser el suma producto de mis variables de decisión, es decir, los jugadores que van a entrar en la alineación inicial con las alturas. Y ahora vamos con las restricciones. La primera de todas es que todas las variables son binarias. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es agarrar estas de acá y las voy a ir ya. Okay. Ya ahí tenemos todas las
restricciones. Voy a hacer esto un poquito más pequeño por acá para que quepa bien. También, que se vea bien. Ahí ya tenemos todas las restricciones. Estas de acá les voy a poner celda color celeste porque van a llevar una fórmula. Okay. Aquí le vamos a poner signo. Guión. Valor. Ok, me hace falta alguno, ahorita lo ponemos. Bueno, vamos a guardar esto. Muchachos, ahí me escuchan. Sí, profe. Es que por error le puse que modo avión a la computadora. Por un momento se me fue el internet. Ok, gracias. Eh, ok. Bueno, entonces, a esta primera de que todas las variables son binarias, pues no le tenemos que poner fórmula ni nada, simplemente algo informativo que vamos a tener que ir a agregar en Solver, ¿ok? Bueno, veamos las demás. Dice, la primera es, al menos un defensa debe iniciar. Entonces vean que tenemos dos defensas. Yo lo que voy a hacer es que voy a irle poniendo aquí como referencia cuál es la variable de decisión que le corresponde a cada jugador. Entonces voy a decir X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Entonces X1 es Dave, X2 es John y así sucesivamente. Para que sepamos de quién estamos hablando, pero a través de las variables de decisión. ¿Ok? Entonces, me dicen que al menos un defensa debe iniciar. Tenemos dos defensas, Ken y Jim, ¿ok? Que son X5 y X6. Si nosotros decimos que al menos un defensa debe iniciar y sabiendo que las variables de decisión son binarias, solo pueden tomar valores de 0 o de 1, ¿cómo se escribe la restricción, matemáticamente hablando, cómo se escribe la restricción de que al menos un defensa debe iniciar? X5 y X6 tienen que sumar 1, ¿no? Ajá. Sumar 1 o pueden ser mayor o igual a 1, como acaba de poner aquí Luis Fernández. Porque vean que me dicen que al menos un defensa debe iniciar. Hay dos defensas, al menos uno. Si se pueden los dos, pueden ser los dos, pero al menos uno debe iniciar. Entonces nosotros vamos a decir que, más bien esto es al revés. Nosotros vamos a decir que X5 más X6 tiene que ser ¿qué? Mayor o igual a 1. Porque al menos uno de ellos debe de iniciar. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo lo formulamos matemáticamente aquí en Solver? Le voy a decir simplemente la celda amarilla que corresponde, es más, voy a poner esto mismo que puse acá, lo voy a poner aquí para que lo usemos de referencia. Entonces, lo que vamos a decir es, aquí en la fórmula es que x5 más x6. Vean que solo estoy poniendo la suma. ¿Por qué? Porque cuando ya metamos esto en Solver, vamos a decir que esa suma tiene que ser mayor o igual a 1. Hasta aquí vamos bien, muchachos. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, siguiente restricción. Dice, John o Ken se debe quedar en reserva. Si alguno de los dos se debe quedar en reserva, ¿cómo escribiríamos matemáticamente esa restricción? Si uno de los dos se queda en reserva es porque el otro sí entra en la alineación titular. Luis dice que x2 más x5 menor o igual a 2. Ahí sí no está bien, Luis. ¿Por qué? Porque alguno de los dos se debe quedar en reserva. Tienen que sumar 1. Es correcto. Tiene que sumar 1, porque es John o Ken, cualquiera de los dos, pero uno de los dos se debe quedar en reserva. Si uno de los dos se debe quedar en reserva, quiere decir que John es x2 y Ken es x5. x2 más x5 tiene que ser igual a 1. Porque uno de los dos tiene que entrar y uno de los dos se tiene que quedar en reserva. Quiere decir que el otro sí entra. ¿Ok? Entonces la suma de las variables de decisión de ellos tiene que dar 1. Sí, señor. Sí, eso significa que uno tiene que entrar, porque si uno de los dos se debe quedar en reserva, quiere decir que uno de los dos tiene que entrar. Porque hay solo dos opciones, o entra dentro de la alineación titular o se queda en reserva. Entonces, si uno de los dos se debe quedar en reserva, el otro tiene que entrar. O sea, no hay grises, es blanco o negro. Ok, entonces vamos a decir que x2 más x5 y simplemente ponemos en la celda celeste esa suma. Ok, y luego el resto lo hacemos en sol. Esta restricción que sigue es muy parecida a la que acabamos de hacer. Solo un centro puede iniciar. ¿Cómo la escribirían, muchachos? Solo un centro puede iniciar. X1 más X2 tiene que ser igual a 1. Correcto. X1 más X2 tiene que ser igual a 1, porque los centros son Dave y John, que son las variables de decisión X1 y X2, y si solo uno puede iniciar, quiere decir que el otro se queda en reserva, no entra, entonces la suma de los dos tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces aquí vamos a sumar X1 más X. En ese caso podría no iniciar ningún centro. No, porque se le está diciendo que solo un centro puede iniciar. ¿Ok? Solo un centro puede iniciar. Vean que aquí hay que ser pues bastante estricto con lo que se lee. ¿Ok?
Uno se podría poner demasiado creativo pensando en diferentes variantes de esa restricción. Y pues no hay que ponerse tan creativo en esas diferentes variantes que pueden existir. Entonces, si le dicen solo un centro puede iniciar, es que solo un centro puede iniciar. No le están diciendo que puede ser que ninguno de los dos inicie. No, es que le están diciendo solo uno puede iniciar. Entonces, solo uno va a iniciar. ¿Ok? Y por último, aquí viene la restricción condicional. ¿Ok? Vean, dice, si John o Rich empiezan, entonces Jim no puede empezar. Voy a agarrar esto. Voy a ver si esto lo puedo poner nuevo en Paint. Ya lo sé. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar a cuál de todas estas de todas estas 6 condiciones es de la que me están hablando. Vean que el ejercicio dice, la restricción dice, lo que voy a hacer es pegarla, vamos a ver si me permite. ¿Ok? Entonces, yo lo que les recomiendo es que le pongamos el equivalente a lo que es esto de los proyectos. Entonces, vamos a decir que John es el proyecto I, Rich es el proyecto J y Jim es el proyecto K. ¿Ok? Entonces, traduciendo esta restricción de los jugadores de básquetbol a proyectos, ¿ok? Entonces lo que estamos diciendo es, si invierto en XY o invierto en XJ, entonces no puedo invertir en XK. Voy de nuevo, si invierto en XY o invierto en XJ, entonces no invierto en XK. ¿Cuál de las condiciones que están ahí en esa tablita creen ustedes que es la que se cumple? De ninguna me suena. Hay una, pero no está literalmente ahí. Parecía la última, profe. A la última, no, la última es media complicada. La última no, está más arriba. Es la que usted le había puesto un asterisco. La 4. De la 4 vamos a usar la referencia, pero no es propiamente la 4. La que vamos a usar es esta, la 3. Ay. ¿Por qué? Porque vean que tenemos el elemento O. Si invierto en el proyecto I o en el proyecto J, o sea, estoy diciendo si John o Rich empiezan, entonces debo invertir en K. Lo que pasa es que esta es, no debo invertir en K. La única diferencia entre esta
y esta que estamos creando es que debemos poner la parte negativa de K. ¿Ok? ¿Sí me explico, muchachos? ¿Ok? Entonces, vean que esa ecuación es XY más XJ menor o igual a 2XK. ¿Ok? A 2XK. Pero nosotros lo que queremos es la parte negativa de XK. Entonces, ¿qué es lo que nosotros diríamos aquí? Menos 1 2XK a menos 1. sería 1 menos XK. Por eso es que les di la referencia a esta de la parte negativa, cómo se escribe. Vean que aquí decía, no puedo invertir en el proyecto J, y cómo se escribía eso. 1 menos XJ. ¿Sí? Entonces esta debería de ser 1 menos XK. ¿Sí estamos, muchachos? ¿Sí se entienden? Aquí el único cambiecito fue que este 2XK lo convertimos, en vez de 2XK, que es la parte positiva, ¿ok? Lo que dijimos es 1 menos XK, que es la parte negativa. Bueno, entonces, eso es XY más XJ, 1 menos XK. Resulta que John era X2, entonces esto XY es X2 más XJ es Rich es X4, eso es menor o igual a 1 menos XK, y XK es Jim es X6, entonces 1 menos X6, y ahí ya tenemos la ecuación, ¿ok? Entonces tenemos, voy a hacer esto más grande, X2 más X4 debe ser menor o igual a 1 menos X6. Esa es la restricción, pero nosotros necesitamos poner eso de manera que nos sirva como una fórmula en Excel. Entonces lo que hacemos, pues, es despejar. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esto, simplemente pasar todo al lado izquierdo. Entonces vamos a decir X2 más X4 más X6 menos 1 tiene que ser más bien lo que voy a... Entonces vamos a decir que X2 más X4 más X6 menos 1 tiene que ser menor o igual a 0. Lo que estamos haciendo ahí, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Lo que estamos haciendo ahí, uy, no, demasiado pequeño, es
pasando todo al lado izquierdo del menor o igual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos formular esto bien aquí en Excel. Entonces nos vamos a guiar por esto. Vamos a decir x2 más x4 más x6 menos 1. Y todo eso tiene que ser menor o igual a 0. Profe, que ahí nos puede dar un negativo. Sí, sí nos puede dar un negativo. Ahí no hay ningún problema, porque hace sentido de la manera, o sea, hace sentido que es negativo de la manera como estamos formulando la restricción. Entonces ahí no hay ningún problema que podamos obtener un número negativo. Ok, entonces, de esa manera, pues ya tenemos formulado el problema aquí en el Excel. Y ahora nos toca venir a Solver. ¿Qué vamos a hacer en Solver? Es función objetivos, mi celda verde, que quiero maximizar altura. Mis celdas variables son todas las amarillas. Y vamos a decir que la primera restricción es que todas esas celdas amarillas son binarias. Y luego vamos a ir metiendo cada una de estas restricciones. Esta celda dice que tiene que ser mayor o igual a 1. Esta tiene que ser igual a 1. Esta otra tiene que ser igual a 1. Y por último, esta tiene que ser menor o igual a 0. Ok. Escogemos método de resolución simplex y resolvemos. Bueno, y aquí nos hizo falta una restricción más, muchachos. ¿Cuál restricción nos faltó? Y era una de las restricciones de las primeras restricciones. Faltó una restricción. ¿Cuál es? Que de pura casualidad se está cumpliendo. Profe, la de no negatividad. No, la de no negatividad ya está implícita porque en los problemas de programación entera binaria, con que nuestras variables sean binarias, ya sabemos que automáticamente van a ser no negativas, pero es otra. Es que el equipo está conformado por 4. ¿Okay? Entonces lo que es la ecuación sería x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más x6 tiene que ser igual a 4. O sea, la suma de todas mis variables de decisión tiene que ser igual a 4. Vean que aquí se está cumpliendo porque esto nos está dando 4, pero casi que fue de pura casualidad. Vamos a agregarla. Voy a agregar esta, vamos a decir que... no la he formulado. Disculpe. La suma de todas las variables de decisión tiene que ser igual a 4. Voy a borrar esto y vamos a volver a correr el solver. Pero primero, vamos a agregar esa restricción que esta celda tiene que ser igual a 4. Y ahora sí, vamos a resolver. Ok.
revisemos, ya tenemos una solución, dice que la altura máxima que se puede obtener es de 290 pulgadas, porque la altura venía en pulgadas. Pero vamos a ver quiénes son los jugadores, los 4 jugadores que estarían entrando en la alineación inicial. Y la otra, con estos problemas, lo que yo les recomiendo es que revisen si se están cumpliendo realmente las restricciones, ¿ok? Porque si no, puede ser que hay algo que está mal formulado. Entonces, la primera es que todas las variables son binarias, tenemos puros ceros y unos. Perfecto. Al menos un defensa debe iniciar. Veíamos que los defensas eran Ken y Jim, y al menos uno, podían entrar los dos. Y estamos viendo que Ken está entrando y Jim no, pero al menos uno está entrando si se cumple esa restricción. La que sigue es John o Ken se debe quedar en reserva. John es X2, John se está quedando en reserva y Ken sí está entrando. Entonces, uno de los dos sí se está quedando en reserva. Esa restricción sí se está cumpliendo. Luego, la que sigue es solo un centro puede iniciar. Los centros son Dave y John. Está entrando Dave y no está entrando John. Sí se está cumpliendo la restricción. De último está que el equipo está conformado por 4 jugadores. Si sumamos todo esto, tenemos 4 jugadores. Eso está bien. Y esta es la que quería revisar si la hicimos de manera correcta, que es la condicional, ¿ok? Dice, si John o Rich empiezan, vean que John no está empezando, pero Rich sí está empezando. Dice que si alguno de los dos empiezan, entonces Jim no puede empezar. Y vean que John no está empezando, Rich sí empieza, y como Rich está empezando, entonces Jim no puede empezar. Y no está empezando. Entonces sí se está cumpliendo esa restricción condicional. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sé que este primer ejercicio pues puede ser un poquito ahí difícil de entender por lo de las restricciones y toda la cosa. La idea es que podamos hacer los otros y seguir practicando. Pero ¿alguna consulta específica con este ejercicio? Ok, bueno, parece que no. Vamos con el ejercicio 2. Dice, el consejo directivo de General Waste Company estudia 6 grandes inversiones de capital. Cada inversión se puede hacer solo una vez. Estas inversiones difieren en la ganancia estimada a largo plazo, el valor presente neto, que generarán, así como en la cantidad de capital que requiere cada uno, como se muestra en la siguiente tabla, y esos números están en millones de dólares. Entonces vean que vienen 6 oportunidades de inversión. A cada oportunidad de inversión tiene una ganancia estimada y también tiene un capital requerido, ¿ok? Para poder invertir en ella. Dice que se dispone de 100 millones de dólares como capital total para estas inversiones. Las oportunidades de inversión 1 y 2 son mutuamente excluyentes, lo mismo que 3 y 4. ¿Qué es mutuamente excluyentes, muchachos? Que si se hace una, no se hace la otra. Entonces, lo que me están diciendo es que si hago o si invierto en el proyecto 1, no invierto en 2. Y lo mismo con 3 y 4, es decir, si invierto en 3, no invierto en 4, o viceversa. Más aún, dice, la oportunidad 3 o la 4 no se pueden aprovechar a menos que se invierta en una de las 2 primeras opciones. ¿Ok? Dice, no existen restricciones de este tipo sobre las oportunidades de inversión 5 y 6. No existen restricciones de este tipo sobre las oportunidades 5 y 6. Es decir, sobre esas dos no hay ningún tipo de restricción. El objetivo es elegir la combinación de inversiones de capital que maximice
la ganancia estimada a largo plazo, el valor presente neto. Entonces, tenemos que maximizar ganancia cumpliendo todas esas restricciones que nos está indicando el problema. Ok, entonces, agarremos esta información, pongámosla en el Excel. $15, $12, $16, $18, $38, $33, $38, $39, $43, $17. Ok, todo esto, listo. Entonces, voy a poner acá nuestras variables de decisión. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar esto. Perdón. Para que nos quede fácil de visualizar. Vamos a decir que esto es X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Pero realmente estas son nuestras variables. Ok. Luego vamos a formular la función activo. Queremos maximizar ganancias, ¿cierto? Entonces vamos a maximizar Z. Que va a ser el suma producto de mis variables de decisión, es decir, de los proyectos en los que vamos a invertir, con las ganancias que se obtienen de cada proyecto. ¿Ok? Y ahora vamos con las restricciones. Voy a irme más para acá para que puedan ver. Restricciones. Primero es que todas las variables son binarias. Luego tenemos una restricción de capital, porque dice que solo se tienen, ¿cuánto era? 100 millones de dólares. ¿Ok? Y luego tenemos estas restricciones que dice las oportunidades de inversión 1 y 2 son mutuamente excluyentes. Es decir, si se hace una, no se hace la otra, pero solo se tiene que hacer una de las dos. Entonces, 1 y 2 mutuamente excluyentes. Y dice lo mismo que 3 y 4. Entonces, 3 y 4 mutuamente excluyentes.
Y luego dice, más aún, la oportunidad 3 o la 4 no se pueden aprovechar a menos que se invierta en una de las dos primeras opciones. Voy a ponerla por acá. Eso 4 no se aprovechan si no se invierte en unos, ¿ok? Dice que para las restricciones, perdón, para las oportunidades 5 y 6 no hay ningún tipo de restricción. Entonces, trabajemos con estas restricciones. Entonces, primero que todo, en estos vamos a tener fórmulas. Ecuación. Ecuación despejada. Signo. Calor. Ok, voy a hacer un poquito más pequeño. Ok. Vamos con la restricción de capital. Ok, la restricción de capital es que solo se tienen 100 millones de dólares. Quiere decir que la suma de todos los proyectos de inversión por el capital que requieren, es decir, el suma producto, debe ser menor o igual a 100. Entonces esta la vamos a poner directamente acá con el suma producto de mis variables de decisión con el capital requerido de cada una de esas posibles inversiones. Ok. Entonces, lo primero que tenemos es que 1 y 2 son mutuamente excluyentes. Si invierto en uno, no invierto en el otro. ¿Ok? Si nos vamos acá, ¿cuál de estas condiciones creen ustedes que es la que nos sirve para esa condición que estamos diciendo? Si invierto en uno, no invierto en el otro. Es decir, de que son mutuamente excluyentes. El número 4, profe. La número 4. Si invierto en I, entonces no puedo invertir en J. Entonces eso se escribe XI es menor o igual a 1 menos XJ. En nuestro caso son los proyectos 1 y 2. Entonces vamos a decir que la ecuación aquí es X1 es o debe ser menor o igual a 1 menos XJ, que eso es 1 menos X2, ¿cierto? Pejado de eso sería X1 más X2 menos 1 es menor o igual a 0. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es agarrar esto que pusimos acá, la ecuación despejada, vamos a decir X1 más X2 menos 1, ¿ok? Y todo eso tiene que ser menor o igual a 0. ¿Alguna pregunta con lo que acabamos de hacer, con esa
Restricción condicional. No, profe. Ok. Vean que la siguiente restricción es igual. Es que 3 y 4 son mutuamente excluyentes. Es decir, si se invierte en uno, no se invierte en el otro. ¿Ok? Entonces, utilizamos pues la misma. Esta, la 4. Si invierto en I, entonces no invierto en J. Entonces vamos a decir que sería X3 debe ser menor o igual a 1 menos X4. Despejando la ecuación tendríamos X3 más X4 menos 1 debe ser menor o igual a 0. Ponemos la fórmula, decimos X3 más X4 menos 1, ¿ok? Todo eso debe ser menor o igual a 0. Veamos la última restricción. Dice, 3 o 4 no se pueden aprovechar si no se invierte en 1 o en 2. Aquí la pregunta del millón es, ¿cuál de estas condiciones es la que aplica? Si es que aplica. ¿Cuál creen ustedes que sería la que aplica? De nuevo. 3 o 4 no se aprovechan si no se invierte en 1 o en 2. Les hago otra pregunta. ¿Creen ustedes más bien que la restricción aplica o no aplica? Cuando pregunto que si aplica o no aplica es si esta última restricción está implícita dentro de otra u otras restricciones. ¿Por qué les digo esto? Vean qué me dice. 3 o 4 no se aprovechan si no se invierte en uno o dos. Pero resulta que yo voy a invertir en 1 o en 2 porque son mutuamente excluyentes. Si invierto en uno, no invierto en el otro. Entonces, yo voy a invertir en 1 o en 2. Y además de que voy a invertir en 1 o en 2, yo estoy poniendo una restricción que es que 3 y 4 son mutuamente excluyentes. Es decir, si invierto en 3, no invierto en 4 y viceversa. Entonces, esta última restricción no aplica. Ya está implícita. Ya está implícita. En estas dos restricciones que estoy marcando acá, ya queda implícita esa restricción. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. Ok. Lo que voy a hacer es darla de acá. Mejor la voy a dejar y lo que les voy a poner aquí es una referencia. Está implícita en las restricciones 3 y 4.
Ok. Bueno. Entonces metamos esto solver. Función objetivo, celda verde, queremos maximizar, era maximizar ganancia. Mis celdas variables son todas estas celdas amarillas. Mis restricciones, la primera es que todas las celdas amarillas deben de ser binarias. Y luego vamos agregando una por una. Esta que tiene el suma producto del capital debe ser menor o igual a 100. Esta debe ser menor o igual a 0. Y esta debe ser menor o igual a 0 también. Escogemos método solución simplex. Y solucionamos. Entonces vean. Dice que ya encontramos una solución. Nuestra ganancia máxima es de 40 millones de dólares. ¿Se cumple la restricción de capital? Sí, de los 100 millones de dólares disponibles se están utilizando esos 100. Luego, me dice que los proyectos 1 y 2 son mutuamente excluyentes. Entonces, vean, estamos invirtiendo en el proyecto 1 y no estamos invirtiendo en el proyecto 2. Luego me dice que 3 y 4 son mutuamente excluyentes, ¿sí? Porque se está invirtiendo en 3 y no se está invirtiendo en 4. Sobre los proyectos 5 y 6 no habían restricciones, entonces vean que se está invirtiendo en 5, pero no se está invirtiendo en 6. Veamos la última, a ver si se cumple. Dice, 3 o 4 no se aprovechan si no se invierte en 1 o en 2. Entonces, como se está invirtiendo en 1, sí se invierte en 3 o en 4. ¿Cuál de ellos se está invirtiendo? En 3. Entonces, sí se están cumpliendo todas las restricciones del problema. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Ok. Vamos con el último ejercicio, entonces. Este es el más vacilón. Cerramos este que dice PB2, ok, y vamos a trabajar con este que dice ejercicio PB, restricciones condicionales, ok. Y de verdad que es medio vacilón el bendito ejercicio. Ok, ahí está. Dice, asuma que usted trabaja en una consultora matrimonial y su tarea es seleccionar los invitados para una boda. Tanto la novia como el novio están muy complicados porque tienen amigos que no pueden estar juntos. Qué interesante. Lo vacilón es que no ponen por qué. No se sabe por qué esos amigos no pueden estar juntos. Bueno, sus razones tendrán. Entonces dice, los novios han asignado a cada invitado un valor en unidades matrimoniales, UM. Según lo siguiente, ahí viene cuáles son los invitados potenciales y cuáles son los valores en UM, perdón, de cada uno. Ese UM es un cuentazo, eso es, digamos, qué tan importante es el invitado, ¿ok? Para la pareja. O sea, le están poniendo una importancia, un nivel de importancia a ese invitado para la boda, ¿ok? Entonces, vean, Juan tiene un valor en unidades matrimoniales de 120, comparado con Pedro Soto, que de las 5 personas, de esos 5 invitados potenciales, es el que tiene la nota mayor, digamos, el valor mayor. Eso quiere decir que Pedro definitivamente es una de las personas que
quieren que vaya. Ok, entonces dice, existen ciertas, y vean qué bonito como lo pintan, existen ciertas incompatibilidades que se deben considerar en la planificación que usted como consultor propondrá. Dice, Juan Pérez no asistirá si Luis Toro asiste. ¿Ok? Juan no va si va Luis. Juan Pérez no asistirá si tanto Pedro Soto y María González asisten. Luego, Pedro Soto no asistirá si Gloria Pérez asiste. Y por último, Pedro Soto solo asistirá si María González y Luis Toro asisten. Formule y resuelva un modelo de programación entera que permita determinar a qué personas invitar de modo de lograr la mayor puntuación en unidades matrimoniales. Ok. Bueno, entonces pongamos esto por acá. Invitado potencial. Voy a poner los nombres completos. Nada más voy a poner el primer nombre. Juan Pedro. Y Luis y Gloria. 20, 500, 200, 100 y 250. Y lo que voy a hacer es que voy a agarrar estos y de una vez las voy a poner. Ok, ya la tenemos. Voy a dejarlo por ahí ya referenciado. Un poquito más de zoom a esto. Ok. Vamos a emular las variables de decisión. Lo que vamos a hacer es agarrar esta tablita, generarle una copia. Estos van a ser nuestras variables de decisión. Y para ponerles una referencia, vamos a decir que este es X1, X2, X3, X4. ¿Ok? Y por acá voy a poner la función objetivo. Dice que lo que se quiere es maximizar el valor de las unidades matrimoniales, ¿cierto? Entonces queremos maximizar Z. ¿Ok? Que va a ser igual a, ya vamos a ir ahí, suma producto de mis variables de decisión con los valores de cada invitado o de cada invitado potencial
en unidades matrimoniales, es decir, qué tan importante es para los novios que esa persona vaya. ¿Ok? Entonces, esa es la función objetivo. Y aquí vamos a trabajar cerrar esto este otro lado. Vamos a poner que todas las variables son esta la acá. Ok. Y todas estas van a llevar una formulita. Ok. Bueno. Entonces vayamos con la primera. Dice, voy a correr un poquito para acá. Juan Pérez no asistirá si Luis Toro asiste. Ok. Entonces, esta veámosla al revés, más bien. Digamos, si Luis Toro asiste, Juan Pérez no asiste. Entonces nos vamos acá. ¿Cuál de esas? Voy a quitar eso. La primera, profe. Ah, vea que tiene una La parte cuatro. negativa. Ajá. La La 4, profe. La 4, porque ahí ya la tengo completa. En la cuarta dice, si invierto en I, no invierto en J. Ahí lo que estaríamos diciendo es, si Luis Toro asiste, ese sería el XI, Luis es X4. ¿Ok? Si Luis Toro asiste, Juan Pérez no asiste. Y entonces Juan Pérez va a ser el XJ. Entonces, voy a poner esto en Paint para que vayamos viéndolo de mejor manera. Ok. Entonces, aquí en este caso sería esta. Ok. A 4, que si invierto en I, no invierto en J. Y aquí lo que estamos diciendo es, si Luis Toro asiste, Juan Pérez no asiste. Entonces, esta ecuación es XI menor o igual a 1 menos XJ. Nuestro XI es Luis Toro y Luis es X4. Entonces vamos a decir X4 debe ser menor o igual a 1 menos XJ. 1 menos XJ. ¿Y quién es XJ? Juan Pérez. Juan es X1. Entonces X4 menor o igual a 1 menos X1. Cuando nosotros despejamos eso, nos queda X4 más X1 menos 1 tiene que ser menor o igual a 0. Entonces aquí vamos a poner menor o igual a 0. ¿Cómo escribimos esto aquí en la fórmula? Vamos a decir X4 más X1 menos 1 y luego ya le decimos a Solver que eso tiene que ser menor o igual a 0. Veamos la que sigue. Juan Pérez no asistirá si tanto Pedro Soto y María González asisten. Veámoslo de manera positiva, digamos. Si Pedro Soto y María González asisten, Juan Pérez no asiste. Entonces ahí estaríamos diciendo,
Si invierto en I y también invierto en J, entonces no invierto en K. ¿Cuál sería esto? ¿Cuál creen que sea de estas? O la que se parece y que le tengamos que hacer un cambio. A la segunda se parece. A la segunda, porque estamos diciendo que si tanto Pedro y María van, es decir, estamos diciendo si invierto en I y también invierto en J, es esta, invierto en I y en J, dice esta, debo invertir en K, pero aquí lo que queremos es la parte negativa, porque dice que si invierto en I y en J, no invierto en K. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar la parte positiva, ¿ok? Esto es 1 más XK, ¿ok? Este XK vamos a convertirlo en la parte negativa de XK. Entonces estamos diciendo que XY más XJ menor o igual, menor o igual a 1 más XK. Pero lo que necesitamos es la parte negativa de XK. Entonces vamos a decir XY más XJ es menor o igual a 1 más 1 menos XK, que es la parte negativa de XK. ¿Sí? Entonces esto se nos va a convertir en XY más XJ es menor o igual a 1 más 1, 2 menos XK. Y ahí ya lo tenemos. Lo que tenemos que ahora es ver quién es XY y XJ, que son los que van, que serían Pedro y María. Pedro es X2 y María es X3. Entonces vamos a decir X2 más X3, X2 más X3 tiene que ser menor o igual a 2 menos XK. 2 menos XK, XK es el que no va, que es Juan Pérez, y Juan es X1, entonces sería 2 menos X1. Y nosotros despejamos eso, vamos a decir X2 más X3 más X1 menos 2 tiene que ser menor o igual a 0. Entonces pongamos esto acá, formulémoslo. X2 más X3 más X1 menos 2. Todo eso tiene que ser menor o igual a 0. ¿Alguna pregunta con la que acabamos de hacer? No, profe. Ok. Vamos. Últimas 2 restricciones. Pedro Soto no asistirá si Gloria Pérez asiste. Vean que esa es igual a esta primera restricción. La de Juan Pérez no asiste si Luis Toro asiste. Nada más tenemos que cambiar las variables. Entonces veíamos que eso se escribía que el que sí va, que en este caso es Gloria. Gloria es X5. X5 es menor o igual a 1 menos el que no va. Y el que no va es Pedro Soto. Pedro es X2. Entonces eso despejado sería X5 más X2 menos 1 tiene que ser menor o igual a 0.
Eso es menor o igual a 0. Y veamos entonces ahora sí la última. Dice, Pedro Soto solo asistirá si María González y Luis Toro asisten. Entonces ahí lo que estamos diciendo es, si invertimos en I e invertimos en J, también invertimos en K. ¿Cuál de estas restricciones es la que nos sirve? Perdón, de esas condiciones. ¿Perdón? ¿Alguien iba a decir? Vean que es Pedro asistirá si María y Luis asisten. ¿Cuál sería de estas? La segunda, profe. La segunda. Entonces vean que si invierto en I y también invierto en J, entonces invierto en K. Eso es XI más XJ es menor o igual a 1 más XK. Entonces XI son los que van. María es X3 más Luis es X4. Tiene que ser menor o igual a 1 más XK. XK es el otro que va, que sería Pedro Soto, y ese es X2. Despejando esto, decimos X3 más X4 menos X2 menos 1 tiene que ser menor o igual a 0. Y aquí se me olvidó formular esta. Esto sería X5 más X2 menos 1. Y en esta otra sería X3 más X4 menos X2 menos 1. Y eso tiene que ser menor o igual a 0. ¿Alguna pregunta, muchachos, con la formulación de estas restricciones? No, ninguna, profe. Aquí a datos y vamos a formular el problema. Dice función objetivo es la celda verde que queremos maximizar. Nuestras celdas variables son todas las amarillas. Esas celdas amarillas todas deben de ser binarias. Y luego vamos una por una. Esta tiene que ser menor o igual a 0. Esta tiene que ser menor o igual a 0. Esta tiene que ser menor o igual a 0. Y esta última tiene que ser menor o igual a 0. Escogemos método de solución simplex y revisamos si se cumple las restricciones. Dice que lo máximo en unidades matrimoniales o en nivel de importancia de los invitados que se podría obtener es de 800, pero revisemos a ver si se cumplen las restricciones. Dice, Juan Pérez no asistirá si Luis Toro asiste. Luis está asistiendo y Juan no está asistiendo. Esa se cumple. Segunda, Juan no asistirá si Pedro y María asisten. Pedro sí va, María sí va, entonces Juan no va. También se está cumpliendo. Luego, Pedro no asistirá si Gloria asiste. Gloria no está asistiendo, por lo que sí está asistiendo Pedro. Entonces también se cumple. Y la última es que Pedro solo asistirá si María y Luis asisten. Y vean que María y Luis sí van, por lo que Pedro sí va. Quiere decir que los 5 potenciales invitados
a quienes hay que invitar para maximizar el nivel de importancia o las unidades matrimoniales de esta pareja de novios serían Pedro, María y Luis. Y como decía, el problema para evitar conflictos. ¿Alguna pregunta, muchachos, con alguno de los tres problemas que acabamos de ver? Como les decía, las restricciones son un poco más retadoras. Mi recomendación es que siempre utilice la tablita que le estaba mostrando de referencia de las restricciones condicionales. Esa siempre va a ser su referencia. Yo no les voy a poner ninguna restricción que no venga ahí. Es decir, como las otras que hemos visto, pero que requiere un cambio mínimo, es así, pero ninguna otra que sea completamente distinta a las que vengan ahí, no. ¿Ok? Entonces, eso sería la clase del día de hoy, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Si no, voy a aprovechar para pasar lista rápidamente. Jimena Álvarez, Presente, profe. Mónica Yales, Presente, profe. Fanny Barrantes, Presente, profe. Carmen Bonilla, Presente, profe. Carlos Chaverri, No se pudo conectar hoy, profe. okay, Yulisa Chinchilla, Presente. Leonardo Corella, Presente, profe. Luis Fernández, ahí siempre está conectado, pero no tiene audio. Alison Font, Presente, profe. Edith González, Presente, profe. Jocelyn Guerrero, Presente, profe. Mara Hernández, Presente. Brenda Hernández, Presente, profe. Alejandro Hernández, Presente, profe. Steven Yus, Presente, profe. Michelle Custer, Presente. Joseph López, Presente. Daniela Más, Presente, profe. Esli Madrigal, Presente. Ariana Marín, Presente, profe. Dayana Molina, Presente, profe. Roy Montoya, Presente, profe. Valeria Oviedo, Presente, profe. Avi Padilla, Presente, profe. Juan Carlos Pérez, Juan Carlos Pérez, Gabriela Porras, ay, ya me contactó, me mandó un correo que me estaba una cita médica. Mariam Ríos, Presente, profe. José Alfredo Rodríguez, Presente, profe. Alison Sánchez, Presente, profe. Mario Tapia, Presente, profe. Adrián Tenorio, Presente, profe. don Eric Gulate, por ahí está conectado, Presente, profesor. Carlos Valdivieso, Presente, profe. Sergio Villalobos. Presente. Profe, es Sí, que a mí señor. se me quedó pegada la computadora, pero yo sí estaba presente, Juan Carlos Pérez. Ah, ok. Bien, eso aquí. Pérez. Ahí está. Ya lo pusimos presente. Ay, Dios. Dice, ahí me sale que ha ocurrido un inconveniente, pero no hay ningún problema, si se guarda.
Bueno, muchachos, ¿alguna consulta con la clase del día de hoy? Si no, entonces ya daríamos por terminado básicamente todos los temas del curso. La próxima semana, recuerden que tenemos aquí en tareas, ya está habilitada a partir de las 7:30 de la noche, si no me equivoco. La tarea 5. No, mentira, la tarea 6 es ya la última. Es la última tarea. Es como tipo quiz. Hay unas preguntitas. Es un ejercicio de programación entera binaria, pero de lo que vimos la semana pasada, no de restricciones condicionales como lo vimos hoy. ¿Ok? Entonces, aquí está, son 3, es un solo ejercicio y son pues 2 preguntas de ahí de unas obras de arte que tiene un artista y tiene que decidir a quién se las vende. Ajá. Individual, profe. Pues la pueden resolver en grupos, es decir, la pueden resolver en grupos, pero tienen que responderla individualmente. Ajá. Gracias, profe. Mucho gusto. Ahí les puse que es individual, pero la pueden hacer en grupos, no hay ningún problema y eso sí, la tienen que responder individualmente. Ya la última tarea es para entregar, está habilitada desde ahorita a las 7:30 de la noche, creo que sí, es ahorita a las 7:30, vamos a ver. Ajá, ahorita a las 7:30 y hasta el próximo martes a las 5 de la tarde antes de que empiece la clase. Recuerden que entonces ya sería la última tarea, ya desde la semana pasada les había habilitado lo que es el proyecto. La próxima semana tenemos práctica de examen y dentro de 2 semanas ya estaríamos haciendo el examen y terminando el curso. Muchachos, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Pura vida, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches.